Bueno, agradecer la invitación, profe, y en principio hablar, ¿no?, de lo que es la alimentación saludable, que ha sido muy importante en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y desde siempre sabemos que una alimentación saludable puede ayudarnos a prevenir diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, sabemos que una malnutrición va a favorecer siempre un proceso de inflamación, el desarrollo de infecciones, va a alterar la función inmunológica, ¿no? El cómo se va a ir, por ejemplo, desarrollando nuestras defensas de nuestro organismo. Entonces, si existe una inflamación o lo que provoca, por ejemplo, la misma enfermedad o algunas infecciones, entonces van a repercutir en nuestra inmunidad, ¿no? Es así que, ¿por qué debemos tener una alimentación saludable? No se ha visto o se ha demostrado, ¿no?, que se previene, por ejemplo, las enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, ¿no?, hipertensión arterial, dislipidemias, osteoporosis, algunos tipos de cáncer, anemia, y también ahora podemos coadyuvar con la alimentación, con una buena alimentación, el tema del COVID, ¿no? En principio sabemos que existen gran variedad de alimentos, ¿no? Tenemos muchísima. Y cuando hablamos de alimentos, estamos hablando de los que nos van a beneficiar en realidad a nuestro organismo, porque ahora existen productos alimenticios que ya vemos envasados, ¿no?, que no nos ayudan bastante a nuestro organismo. Entonces, debemos fijarnos siempre que la alimentación que vamos a poner en nuestra dieta dentro de una alimentación saludable, van a entrar todo lo que es fresco como tal, ¿no? Y también el tema de cereales y leguminosas como tal, ¿no? No refinados, ¿no? Entonces, de esta variedad de alimentos que existen, ¿no?, podemos agruparlos en función a lo que van a hacer en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos el tema de los carbohidratos, ¿no? Todos hablamos de carbohidratos y dónde está la fuente de carbohidratos. Y esos carbohidratos son los que van a estar en nuestra alimentación en mayor cantidad. Por ejemplo, tenemos el arroz, los cereales y los tubérculos, y también entran las leguminosas aquí, ¿no? Entonces, papa, arroz, ¿no? Fideos, después tenemos porotos, lentejas, ¿no? Camote, oca, y todos estos van a componer, por ejemplo, el tema de carbohidratos y también sus derivados, por ejemplo, las harinas, ¿no? Los panes, ¿no? Todo lo que se va a hacer, todo eso va a ser carbohidrato. Y si se dan cuenta, la mayor parte de nuestra alimentación está basado en carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos van a ser la fuente de energía para nuestro organismo. De los carbohidratos vamos a sacar energía para pensar, para hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Nuestro organismo utiliza, ¿no?, gran porcentaje de esta energía, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el tema de las proteínas. Estos son macronutrientes, ¿no? El tema de las proteínas. Las proteínas son todo lo que nosotros componemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, dentro de las fuentes de proteínas, tenemos queso, yogur, leche, las carnes, los huevos, los pescados, ¿no? Y también tenemos proteínas de forma de proteínas animales y vegetales. Las proteínas vegetales van a ser, por ejemplo, vamos a sacar de aquí, de los carbohidratos, las leguminosas, que son el poroto, las lentejas. Entonces, esos son de origen vegetal, ¿no? Entonces, las proteínas, nosotros estamos conformados, todo nuestro cuerpo, en base a proteínas. Nuestro cabello es proteína, nuestra uña es proteína, todo es proteína, ¿no? Entonces, es muy importante la proteína en una alimentación saludable, ¿no? No sé si se dan cuenta, pero cada día se nos cae el cabello al peinarnos, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene que reponer eso, tiene que formar nuevas proteínas. Y si nosotros no ponemos en nuestra dieta el tema de proteínas,
podemos llegar a tener diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, las proteínas son, de ahí de estas proteínas, también vamos a formar lo que son nuestras defensas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, si nos va a faltar proteínas, podemos empezar a tener algún tipo de enfermedades. Pero si excedemos en proteínas, también nos vamos a enfermar. Por ejemplo, si vamos a consumir exceso de carne, ¿no? Mucha carne todos los días, entonces eso va a dañar a nuestros riñones y entonces ahí se va a provocar igual otro tipo de enfermedades. Entonces las proteínas son muy importantes en nuestra dieta, ¿ya? En tema de grasas, hablamos de grasas, pero de grasas saludables, los que nos van a ayudar a, a- a estructurar bien lo que vamos a tener. Por ejemplo, nuestras células están conformados de grasa, ¿no? Pero de grasas buenas, ¿no? Entonces, en esas tenemos, por ejemplo, las paltas, los frutos secos, tenemos el aceite, ¿no? Aceite de todo tipo, ¿no? Entonces, en estas grasas, los aceites no son dañinos cuando están crudos. Cuando nos hacen, cuando lo calentamos o exponemos mucho, digamos, al calor, las grasas o los aceites, ahí es donde se vuelven dañinos. Pero en realidad nuestro organismo también necesita lo que son las grasas, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, está en lo que tiene que estar en reducción, ¿no? Son los azúcares simples. Aquí tenemos, por ejemplo, la miel, las mermeladas, los azúcares, ¿no? Que también son carbohidratos y son carbohidratos simples, ¿no? Entonces, con eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque estos van a llegar rápido a la sangre, ¿no? Entonces van a hacer que la glicemia se aumente más rápido. No sé si conocen, cuando hablo de glicemia, no sé si me entienden, qué provoca la glicemia, si alguien, alguna profe. Mm, profe, ¿se entiende el tema de glicemia? Profe, ¿me están escuchando? Sí, sí. ¿Alguien sabe qué es la glicemia? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la glicemia Es la es el cantidad de azúcar. azúcar. Exacto, exacto, profe, ¿no? Entonces, es la cantidad de azúcar que va a estar circulando a nivel de la sangre. Y ¿No son los cuando triglicéridos? no, los triglicéridos son otra, eso está en tema de grasas, ¿no? Cuando hay exceso de grasas malas en nuestro cuerpo, pueden llegar a aumentar los triglicéridos normales que va a estar en el cuerpo. Entonces, ahí en grasas son los triglicéridos. En tema de glicemia, tiene que ver mucho con el tema de diabetes, ¿no? Entonces, cuando existe mucha cantidad de azúcar en el cuerpo, y más que todo de estos productos de carbohidratos simples van a hacer que llegue rápido el azúcar a la sangre, ¿no? Y esa llegada rápida de azúcar en la sangre va a hacer que trabaje más el páncreas, ¿no ven? Y el páncreas, ese órgano que produce la insulina, se va a cansar porque tanto consumimos azúcares simples, azúcar, todo comemos con azúcar, a veces en el desayuno, ¿no? Entonces, tanto que por mucho tiempo estamos consumiendo exceso de estos azúcares simples, porque recuerden que estos carbohidratos también se van a convertir en azúcares simples, son complejos, pero van a volverse pequeñitos también en azúcares, como les digo, simples. ¿No? Entonces va a llegar un momento en el que el páncreas ya no va a producir insulina, ¿no? Y es de ahí donde se va a desencadenar el tema de diabetes, ¿no? Por eso se pone de consumo reducido el tema de los azúcares. En alimentación saludable nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. Necesitamos tanto de grasas, de proteínas, de carbohidratos para poder tener nuestras actividades diarias.
¿no? Entonces, no podemos excedernos en grasas, no podemos excedernos en proteínas, pero tampoco menos podemos comer, ¿no? Entonces, se trata de equilibrar nuestra dieta. Y a esto va a acompañar el tema de micronutrientes. En los micronutrientes tenemos, ¿de dónde vamos a tener los micronutrientes? Vamos a tener de las frutas y las verduras, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar cantidad de vitaminas, liposolubles, vitaminas hidrosolubles, ¿no? Entonces, las liposolubles son las que van a tener, las que se van a acumular en nuestro cuerpo. Entonces, si se van a acumular en nuestro cuerpo, significa que nosotros no podemos comer en gran cantidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en micronutrientes hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el exceso de vitamina A, ¿no? Vitamina E, que están, por ejemplo, la vitamina A está en todo lo amarillo, todo lo anaranjado. De lo natural no nos vamos a intoxicar, pero cuando nosotros tomamos suplementos, ahí sí nos podemos intoxicar, ¿no? Entonces, de estos micronutrientes son los que van a acompañar a los macronutrientes, a estos grandes que estamos hablando, ¿no? Entonces, es importante estos micronutrientes para que regule para que regule toda esta función que van a cumplir estos grandes macronutrientes en nuestro cuerpo, ¿no? No sé si tienen preguntas hasta ahí. No sé si me dejé entender un poco. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, profe? Sí, se entiende, Liz. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, en una dieta balanceada, ¿no? Para ver en qué va a consistir esto, como les hablaba, ¿no? De un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en nuestra alimentación, tiene que ser adecuada, tiene que ser suficiente y tiene que tener gran variedad. Existen leyes de la alimentación que nosotros nos manejamos como profesionales, ¿no? La ley de la cantidad que yo debo cumplir, hacer cumplir en una persona, ¿no? Está excediendo, entonces está llevando, y este exceso, por ejemplo, se ve en el estado nutricional de los pacientes, ¿no? Si está normal, bueno, tiene una alimentación, bueno, relativamente bien, ¿no? Aparentemente está sano porque su estado nutricional es normal, ¿no? Y cuando vemos un desequilibrio es clarito ver, ¿no? Tiene anemia, tiene desnutrición o tiene una malnutrición. Vemos obesidad, sobrepeso y que sabemos que estos son factores de riesgo para las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, respetamos mucho esto, la ley de la cantidad, la calidad, la armonía que debe tener, ¿no? La adecuación que debe ser si es para un niño, ¿no? Para un adolescente, para un adulto, ¿no? Para un adulto mayor, ¿no? Respetamos estas leyes de la alimentación. Bueno, y hemos visto, debemos considerar todo el ciclo de la vida, ¿no? Desde los niños hasta los ancianos. Bueno, ¿qué debemos considerar igual para dentro de una alimentación saludable, ¿no? Debemos considerar las cantidades. Ahí vemos, por ejemplo, el tema de la ley de la cantidad, ¿no? No podemos exceder, hemos dicho, por las razones que ya hemos mencionado. Entonces, vemos cantidades más o menos estándares que manejamos, ¿no? Entonces, en verduras, por ejemplo, utilizamos un plato pequeño o 2 puños, más o menos, que son de 50 a 100 gramos la recomendación, ¿no? O siempre ponemos un platito, ¿no? Y decimos la mitad de un plato, tiene que ser la ensalada, ¿no? En frutas es un pocillo pequeño, es como un puño, ¿no? Que son 100 gramos de fruta, pero esto se hace, digamos, de acuerdo a la edad, al sexo, ¿no? A la situación del paciente, esto se adecua. Después, en quesos, por ejemplo, una porción va a ser 30 gramos y es poquitito, ¿no? En lácteos tenemos 200 cc de leche, ¿no? En carnes tenemos de 80 a 100 gramos, es una porción. En aceites, una cuchara son 10 cc. En azúcares son 2 cucharillas, que son 10 gramos. O sea, por ejemplo, en azúcares solo se recomienda, así de manera general, 4 cucharillas al día, ¿no? Si ustedes hacen cuentas, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas cucharillas
es recomendable 4 cucharillas, pero ¿cuántas cucharillas yo consumo? Por ejemplo, al té, ¿cuántas cucharillas de azúcar me pongo? 2, 3 cucharillas. Ah, ya, entonces en el día ya no puedo comer otro azúcar simple. Por ejemplo, a media mañana, no, un refresquito de canela. ¿Cuántas cucharillas creen que tiene un refresco de 2 bolivianos de azúcar? ¿Cuántos se imaginan? Si es dulce, ponen a su taza ustedes como 3 cucharillas de azúcar y está medio dulce, ¿no ve? Pero si ven la cantidad de ml que tiene el vaso de 2 bolivianos, es pues más de 380, ¿no ve? Entonces es harto. Y a esa cantidad, ¿cuántas cucharillas creen que le ponen de azúcar? Más o menos, calculando un poco, tiene más de 5 cucharillas de azúcar, ¿no? Entonces, un vaso de 2 bolivianos, ¿no? Dentro de nuestra recomendación, sobrepasa el requerimiento de azúcar de nuestro cuerpo. Imagínense, solo estamos haciendo un ejercicio con el azúcar. Y si nosotros estamos tomando 2 vasos, aparte de eso, me tomo una Coca-Colita, ¿no? Un vasito de Coca-Cola, y la Coca-Cola es más dulce que el de 2 bolivianos, ¿no? Entonces, esa relación tenemos que ver. Ahí en cantidades nosotros excedemos en azúcares nomás. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema de las grasas, ¿no? Entonces, la recomendación va a estar ahí de consumo moderado, nos dicen. Por lo menos vamos a poner, pónganle 5 a 10 cucharillas al día, ¿no? Entonces podemos utilizar el aceite crudo, no nos va a hacer daño, pero sí debemos cuidar la cantidad, ¿no? Entonces muchas veces excedemos y por ahí decía la profe, los triglicéridos por ahí vienen, ¿no? Porque excedemos en la cantidad de grasa que consumimos y a veces no solo consumimos grasas buenas, sino grasas malas también, ¿no? Por ejemplo, las papas fritas, ¿no? Que venden en el mercado que son envasados, esas papas fritas ya tienen grasas trans, son las grasas más dañinas que pueden existir, ¿no? Entonces, a veces nos comemos todo un paquetito de 20 bolivianos, ¿no? Entonces, ahí estamos excediendo y por ahí nuestros triglicéridos se van a elevar, ¿no? Entonces, vean que ahí es importante en tema de alimentos, ¿no? Y la cantidad que debemos consumir. Y en una dieta saludable entra ahí en tema de cereales y en tubérculos. No podemos elegir los dos, ¿no? Los dos, o papa o arroz tenemos que consumir. No podemos consumir papa y arroz y chuño y fideo, digamos, ¿no? O sea, la porción es demasiado grande. Pero esto va a depender, como les digo, de la edad, del sexo, ¿no? Del paciente, ¿no? Y la situación, si va a estar sanito, puede comer, ¿no? Podemos darle las porciones que le corresponde y puede variar, ¿no? Entonces no habría problema. Pero sí, cuando una persona ya está excediendo de peso, tenemos que tratar de evitar eso, ¿no? La cantidad. Bueno, esas son algunas porciones que debemos poner en nuestra dieta, ¿no? Ahí está un poquito más explicado el tema de un plato saludable, ¿no? Ahí tenemos el almidón que habíamos dicho que era del tema de carbohidratos, ¿no? Tenemos las ensaladas, si ustedes ven, por ejemplo, le está poniendo un poquito de palta, que son grasas buenas, o si no hay palta, entonces podemos poner cualquier tipo de aceite crudo, ¿no? Que las ensaladas sí o sí tienen que estar con aceite. Hay un mito que no quiero engordar y a mi ensalada solo le echo limón, ¿no? Eso no funciona porque todo, por ejemplo, el pimentón tiene vitamina A, la zanahoria tiene vitamina A, son vitaminas liposolubles y necesitan de una grasa para que se pueda digerir de buena manera en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros solo le vamos a echar limoncito, no va a funcionar, ¿no? Entonces se va a ir como fibra para el baño nada más, ¿no? Entonces no se va a aprovechar en nuestro cuerpo, ¿no? Y las carnes como tienen hierro, entonces son importantes sí agregarle las gotitas de limón cuando nosotros tenemos
para que se pueda absorber de mejor manera, ¿no? Entonces a nuestro bife, por ejemplo, podemos ponerle gotitas de limón para que nos ayude, ¿no? Eso. Y una alimentación saludable siempre va a tener, por ejemplo, el agua, ¿no? No otro tipo de bebida. Por ejemplo, se acostumbra a poner después del almuerzo gaseosas y no es en realidad lo adecuado, ¿no? Sino el agua nada más. O puede ser un refresco de fruta, pero sin azúcar, ¿no? Porque el azúcar de la fruta ya está ahí. Entonces no necesitamos aumentar. Por ejemplo, hago yo un refresco de papaya, pero de papaya que no va a tener azúcar, ¿no? Entonces puedo acompañar de esa manera, ¿no? Y respetar el tema de los tiempos de comida, ¿no? El desayuno, las medias mañanas o medias tardes también, el almuerzo, la cena, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, yo no quiero ya engordar y ya no voy a cenar, ¿no? Entonces, desde las 4 de la tarde ya no comen nada hasta el día siguiente. ¿Y cómo se despierta? Su azúcar se baja demasiado y les puede dar una hipoglucemia ya también. Entonces es importante respetar esos tiempos de comida, ¿no? Y más que todo en los niños, ¿no? Yo sé que trabajan ustedes con los niños y en los niños el desayuno es importante, la merienda, el almuerzo, ¿no? La cena. Imagínense ponerle a un niño que esté con sobrepeso o obesidad y le privamos de una cena, ¿no? Entonces el niño sabe que en la noche no le van a dar de comer, va a aprovechar el recreo, ¿no? Para comerse de todo lo que no puede comer en casa, ¿no? Entonces el niño tiene que estar educado en esa parte de que va a tener un buen desayuno saludable, va a tener un almuerzo, va a tener una cena. Si en la casa existen hábitos buenos, ¿no? El niño se va a acostumbrar a ellos. Pero si en la casa yo tengo jamón, yo tengo salchichas, yo tengo, por ejemplo, papas fritas, galletitas, los genios que ahora tenemos tantos productos de la banda, ¿no? Entonces los niños también van a comer todo eso, ¿no? Hay mamás, por ejemplo, que les ponen, ah, no, tú estás aumentado de peso y tú no vas a comer, pero tus otros hermanos pueden comer. Y entonces eso no funciona, ¿no? Entonces en los niños hay que considerar que la alimentación tiene que ser para todos, una alimentación saludable, porque el niño va a comer lo que hay en la casa y lo que nosotros vamos a dar, ¿no? Entonces es muy importante mantener esta armonía, ¿no? De ofrecer los alimentos y hacer a los niños, que los niños, por ejemplo, se acostumbren desde pequeños a tener buenos hábitos alimentarios, ¿no? Si nosotros no les podemos obligar, eso sí, ¿no? Porque cuando empezamos a obligar, le dices no y el niño a lo primero que va es a lo que le dijiste no, no puedes comer esto y es lo primero que va a comer, ¿no? Entonces hay que considerar todo esto en tema de la alimentación saludable en los niños también, ¿no? Bueno, nosotros tenemos bacterias en nuestro intestino grueso. ¿Y de qué se van a alimentar estas bacterias? Pues son de la fibra, ¿no? De la fibra de los alimentos. Todo lo que tenemos aquí, por ejemplo, lo que son la piel de las frutas o la fruta misma tiene fibra, ¿no? Los carbohidratos complejos tienen fibra, las verduras también tienen fibra, ¿no? Entonces, todo eso va a ser un alimento para nuestras bacterias de nuestro intestino grueso, porque estas bacterias van a ir ayudando en la formación de nuestras defensas también. ¿Qué pasa si nosotros no comemos fibra, ¿no? Entonces, estas bacterias van a disminuir y de ahí también pueden llevar a enfermar, puede llevarnos a enfermar, ¿no? Entonces, es importante mantener estas bacterias en nuestro intestino grueso, ¿no? Se le llama microbiota intestinal, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar regulado y el alimento que le vamos a dar son la fibra que les he mencionado, también los yogures, pero los yogures que son naturales, ¿por qué les digo naturales? Porque a los que son saborizados, muchas veces le ponen colorantes
que no están autorizados, ¿no? Entonces, el exceso de consumo de yogures, por ejemplo, saborizados, y que estos saborizados, por ejemplo, que no nos van a ayudar en nuestra salud. Entonces, es mejor una leche, ¿no? O un yogur que va a ser al natural, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo en casa o enseñar, digamos, a los niños, ¿no? Que se pueden hacer yogures naturales. Por ejemplo, nos ponemos 1 litro de leche tibia, ¿no? Una bolsita de yogur y para el día siguiente van a tener un yogur, ¿no? Entonces, hacerlo así de manera natural, ¿no? No tanto, porque sabemos que también el yogur es caro y no es accesible para muchas familias, ¿no? Entonces, pero sí es importante mantener bien nuestra microbiota. Bueno, en realidad todo lo que ya les he mencionado está ahí. Y también tenemos, por ejemplo, alimentos que nos van a fortalecer en nuestro sistema inmunológico o en nuestras defensas. Por ejemplo, alimentos ricos en selenio, zinc, vitamina D, C, E, probióticos ricos en omega 3, ¿no? Y ahí tenemos en zinc, tenemos en las carnes, los frutos secos, en el hígado, las semillitas, ¿no? De linaza, de chía, ¿no? Tenemos la vitamina E principalmente en los aceites, los frutos secos, en la palta, ¿no? Hay una temporada que aquí tenemos bastante palta y hay que aprovecharla, ¿no? El hierro, ¿no? El hierro principalmente en el hígado, ¿no? Y también tenemos en las leguminosas, en las arvejas secas, en las habas secas, en las lentejas, ¿no? Y también tenemos en la yema de huevo, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar de consumir estos alimentos. Existen frutas, por ejemplo, que contienen antioxidantes, ¿no? Que nos van a ayudar en nuestra salud, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la uva, la piña, ¿no? Que nos ayudan mucho a proteger el corazón, ¿no? El brócoli, la cebolla, el té verde, el palillo que nosotros utilizamos aquí, que puede ser un condimento natural que podemos utilizar, ¿no? Dentro de los omegas, ¿no? Tenemos ahí, ya les he mencionado, las semillas, las chías, ¿no? Los frutos secos, las paltas, y el tema de consumo de agua, ¿no? El agua es muy importante en nuestra alimentación saludable, y la mejor agua que podemos consumir es el agua hervida, ¿no? No podemos confiar tampoco en el agua de mesa porque aquí en Yacuiba al menos nos aseguramos cuando hacemos hervir que la pesadez del agua se quede abajo, ¿no? Queda eh, unos restos blanquecinos que arruinan hasta la olla, ¿no? Entonces, haciéndola hervir, podemos asegurarnos que al menos estamos disminuyendo la dureza del agua, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer hervir el agua, ¿no? Eh, Luego usan algunos filtros de agua, pero lo recomendable es agua hervida, ¿no? El ejercicio, la actividad física, siempre con esta pandemia sí que nos ha afectado bastante. Ahí los niños son los que han estado, los que están siendo más afectados, ya no van, no salen, no juegan, ¿no? Y la actividad física ha bajado bastante, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de hacer en casa, ¿no? Regularmente, 30 minutos por lo menos, ¿no? Y el descanso. El descanso es muy importante para todas las personas, más o menos son de 7 a 8 horas que debemos dormir, ¿no? Y en los niños esto es importante porque sabemos que la hormona de crecimiento se activa en la noche. Y más que todo, y cuando llegamos a un profundo sueño es después de 2 horas de habernos acostado, ¿no? Y si nosotros no dormimos, los niños no duermen porque están con el celular todo el día, con la tele todo el día, ¿no? Entonces, los niños pueden afectar su crecimiento, ¿no? No van a llegar a alcanzar la talla o la estatura que debería ser, porque, como les digo, la hormona de crecimiento se activa en la noche cuando descansamos, ¿no? Entonces, en niños, por ejemplo, en los recién nacidos de 0 a 3 meses, se recomienda de 14 a 17 horas de dormir, ¿no?
De 4 a 11 meses tenemos 12 a 15 horas. En niños de 1 a 2 años tenemos de 11 a 14 horas. En los preescolares de 3 a 5, 10 a 13 horas. En los escolares de 6 a 13 años, 9 a 10 horas. Adolescentes de 8 a 10 horas, ¿no? Joven adulto, 7 a 9 horas. Adultos de 26 a 64, 7 a 9 horas. Y los adultos mayores de 7 a 8. ¿No? Y el mejor descanso que podemos hacer es en la noche, ¿no? Porque si trabajamos de noche y dormimos de día, ¿no? Bueno, nuestro cuerpo también se acostumbra, ¿no? Pero lo recomendable, si nosotros no trabajamos en la noche, entonces poder descansar, ¿no? En la noche. Esto es muy importante en los niños por el tema de crecimiento. Ahora, en tema de este COVID, por ejemplo, ha habido tanto problema de querer suplementarse, esto es bueno y todo el mundo se ha ido a comprar, ¿no? Esto es bueno para el COVID y todo el mundo se ha ido a comprar. Las farmacias se han vaciado, ¿no? ¿Se acuerdan? El año pasado. Todos querían vitamina C, no se encontraba vitamina C, ¿no? Todos querían zinc, no había zinc, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos una dieta equilibrada, frutas, verduras, agua, no hay necesidad de que nosotros utilicemos esta suplementación, al menos en los niños no deberíamos utilizar. Tenemos que darle, cuando ya una persona esté enferma, ahí sí podemos ayudar, ¿no? Coadyuvar, pero si no está enferma no hay necesidad si tenemos una alimentación variada, ¿no? Entonces, dentro de la enfermedad, sí. Con esta vitamina C, por ejemplo, les aseguro que muchos han dañado su riñón, ¿no? Porque han venido, por ejemplo, vitamina C de 2000 miligramos, imagínense. ¿Se acuerdan que hay el vitamina en comprimido de 2000 miligramos? Está el Redoxon. El Redoxon, en principio ha llegado de 2000 gramos, ¿no? Entonces, todo mundo se ha comprado eso. Y lamentablemente los riñones son los que se dañan cuando nosotros excedemos en el consumo de vitamina C. Nuestro requerimiento de vitamina C solo es 60 miligramos. Y cuando nosotros nos suplementamos con 1 gramo, imagínense, sí es una vitamina que se elimina a través de la orina, pero cuando es en exceso damos mayor carga al riñón, mayor trabajo al riñón, y es por eso que se puede dañar los riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado con suplementar. Inclusive ahora ha aparecido el Redoxon pediátrico, ¿no? Pero están en 500 gramos, 250 miligramos de vitamina C, imagínense, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con suplementar a los niños. La vitamina E se recomienda, por ejemplo, durante la enfermedad hasta 400 miligramos. ¿Y de cuánto viene la vitamina E en farmacia? De 1000 miligramos, imagínense, ¿no? Entonces, están sobrepasando nuestros requerimientos y nos podemos hacer más daño de lo que nos imaginamos, ¿no? La vitamina D, por ejemplo, nosotros si estamos expuestos al sol, tomamos el sol, entonces cubrimos nuestros requerimientos. Sin embargo, durante una enfermedad, por ejemplo, los adultos mayores, aquí sí ellos tendrían que estar sí expuestos al sol, ¿no? Porque fuentes de vitamina D solo es la yema de huevo, ¿no? No hay otra fuente de vitamina D que tenga buena cantidad, ¿no? Entonces, o también puede ser la leche que le agregan vitamina D, ¿no? Pero ya es agregado. Pero en recomendaciones serían 1000 unidades internacionales, ¿no? Pero tampoco podemos sobrecargar con la vitamina D, como les digo. Toda suplementación puede llegar a dañar nuestra salud, ¿no? Dentro de los omegas 3, durante la enfermedad, ¿no? Se recomienda 1 gramo. Sin embargo, si nosotros consumimos nuestras ensaladas con algún tipo de aceite, principalmente que sea oliva, entonces cubrimos nuestro requerimiento diario. No tenemos problema de suplemento, ¿no? Lo mismo pasa con el zinc, ¿no? El zinc está en las carnes rojas, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una dieta así balanceada, equilibrada,
este zinc, por ejemplo, o el hierro, aquellas personas que son vegetarianas, ¿no? Tendrían que suplementarse, porque no se cubre ni el hierro ni el zinc en las personas vegetarianas, ¿no? Y el tema de probióticos, ¿no? Entonces, con esto sí hay que tener cuidado, profes, ¿no? Y a los niños hay que enseñarles que no tenemos que depender de esto. Lamentablemente la industria farmacéutica nos engaña, ¿no? Porque dice, tiene todas las vitaminas y es bueno para tu hijo. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a comprar más pastillas que alimentos para nuestros hijos, ¿no? Entonces, mientras estemos sanos no tenemos por qué suplementarnos, ¿no? Y no deberíamos utilizar los suplementos. Tendríamos que mejorar nuestra alimentación y equilibrar nuestra alimentación, ¿no? ¿Qué quieres, abuelita? Puede ser lo que trae. No sé, o sea, ¿Cómo? eso tengo en el examen de psicología. Oh, qué bien, hija. Profe. Ya, bueno, continuando, el evitar el estrés, no tomar medicamentos sin orden médico, ¿no? Eh, evitar los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, ¿no? Y bueno, evitar todo esto, ¿no? Al máximo la comida rápida, los alimentos industrializados, ¿no? Colorantes, conservantes, exceso de grasa, sal y azúcar, ¿no? El consumo excesivo de sal nos puede llevar a una presión arterial alta. Y si se dan cuenta, todo producto procesado tiene sodio, que es también, la sal está compuesta por cloruro de sodio, y el sodio es el que nos hace enfermar, ¿no? Si ustedes leen las etiquetas nutricionales, todo producto procesado tiene sodio, ¿no? Las galletitas, después tenemos todo tiene sodio, los adis, todo tiene sodio, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos productos procesados, estamos aumentando nuestro riesgo de presión alta, ¿no? Entonces, y también el tema de las papas fritas, todo eso, y a veces en el restaurante todavía nos ponen el salero y nos ponemos más sal todavía, ¿no? Entonces hay que evitar esto. El tema de colorantes. En tema de colorantes hay que tener cuidado porque en Bolivia utilizan muchos colorantes que no están autorizados. Y los productos chinos, por ejemplo, que vienen con las gomitas, con los dulcecitos, todo eso, son colorantes que no están autorizados por la FDA, quienes regulan esto, ¿no? Entonces, tenemos que evitar al máximo, ¿no? Todo este chucherío de dulces, galletas, todo eso. eh, Estaba encontrando un documento, por ejemplo, las gelatinas jellies, ¿no? Las gelatinas jellies tienen un colorante que no está autorizado, ¿no? Entonces, cuando nosotros excedemos en consumo de estos colorantes, ¿no? Y conservantes que no están autorizados, tenemos el riesgo de provocarnos un cáncer a la larga. No es ahora, ¿no? Pero a la larga sí, porque estos productos se van a quedar en nuestro organismo, no se van a eliminar, ¿no? Y lo mismo están en las salchichas, ¿no? En los embutidos. Muchos colorantes se utilizan, inclusive le ponen sal, azúcar mismo igual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es por eso que no se aconseja. Bueno, evitar el consumo de alimentos, ¿no? En zonas afectadas, ¿no? Es mejor siempre en casa, ¿no? Nosotros cuando lavamos las verduras tenemos la seguridad de que estamos lavándolo bien, ¿no? De que esa verdura está higiénicamente elaborado, ¿no? Entonces comemos más tranquilos, ¿no? Que en la calle, ¿no? Bueno, en realidad esas serían las recomendaciones de una alimentación saludable.